Buenos días. Ante todo, mi agradecimiento al Colegio de Abogados de Arequipa por tenernos siempre en cuenta. Ya en el mes de febrero hemos estado acá tratando de realizar uno de los temas que para mí es de suma importancia, como es el test de proporcionalidad. Y ahora me da mucho gusto, además, la acogida que tenemos de parte de nuestros agremiados y de seguro también de estudiantes, como he ido viendo, muchos de ellos estudiantes que han sido y son aún mis alumnos en la Universidad San Agustín. Fíjense que como parte de los avatares de la vida, yo estoy metido en muchos temas. Claro está que dentro del medio hay determinados temas que sí me interesan de sobremanera, y por eso estoy acá. El asunto está que yo quise ser filósofo y dedicarme a la filosofía, pero igual la vida nos da muchas situaciones y de repente por ahí, al año de estudiar filosofía, tuve que estudiar también derecho, y entonces ahora, para no perder la filosofía, soy profesor de filosofía del derecho, y además de eso enseño el curso de argumentación jurídica y también enseño el curso de derechos humanos, o sea, todos aquellos cursos que tengan que ver con la filosofía y el derecho. De tal modo que para mí, por ejemplo, no es posible que tengamos abogados sin que tuviesen una concepción filosófica de qué quieren hacer en su vida práctica como abogados. Sean como jueces, como fiscales, sea como abogados liberales, sea como procuradores, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que nosotros deberíamos de habernos dado cuenta ya en el pregrado que deberíamos averiguar un tipo de concepción de por dónde está queriendo o por dónde queremos ir en nuestra vida profesional. Y entonces, cuando voy, por ejemplo, a la Academia de la Magistratura, que también enseño cursos, entonces les pregunto ya a los abogados, y muchos de ellos en ascenso son jueces y fiscales, y les digo, ¿ustedes están de acuerdo en que existen principios? Y para todos parece obvio, ¿no es cierto? ¿Por qué nos pregunta eso? Porque no es tan cierto. Porque una cosa es que nosotros hablemos de principios institucionales, ¿no?, que es, por ejemplo, el principio de democracia, y otra cosa es que hablemos de principios pero en sentido totalmente filosófico. Es decir, nosotros primero tendríamos que ver qué es lo que queremos nosotros averiguar desde el punto de vista de dos concepciones. Ya en la anterior conferencia, si ustedes lo ven por el YouTube, me parece que ahí está colgada la conferencia, yo les hacía un distingo entre lo que significa ser positivista y lo que significa ser pospositivista. Y entonces un positivista, como Kelsen, como Hart, como Ras, como Bobbio, y ustedes no creerán, los que siguen, por ejemplo, el derecho penal, como Ferraioli, ¿no?, son positivistas. Y ellos están diciendo, ¿saben qué, señores? Las normas, eso que tenemos nosotros dentro del ordenamiento legal, están remunidas de reglas. ¿Y qué son las reglas? Las reglas son aquellas que tienen un supuesto hipotético y una consecuencia jurídica. Y eso lo aprendimos, ¿no es cierto?, en el primer año del pregrado, porque nos dicen las normas son aquellas que tienen esa construcción, supuestos de hecho y consecuencia jurídica. Y no existe más. Y el pospositivismo, el que está en boga hoy en día, les está diciendo, no, señores, las normas constituyen reglas, también principios, valores, fines y directrices. Y entonces cuando nos ponemos a pensar, ¿qué es esa diferencia entre lo que es regla de lo que es principio? La diferencia es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, o estamos frente a reglas, lo que hacemos es subsumir.
¿Y qué es subsumir? Es utilizar la lógica desde el punto de vista de la justificación interna, y es establecer, por ejemplo, como un modus tollendo tollens, si P, entonces Q. Más abajo la premisa, P, conclusión, entonces Q. Si matas, entonces tendrás una pena privativa entre, digamos, 15 años a 35 años de pena privativa de libertad. Segunda premisa, Juan ha matado. Conclusión, entonces tendrá una pena privativa entre 15 a 35 años. Y entonces, esa es una regla. Y un principio, no, un momentito, dice el pospositivismo. Un principio es aquel que nace de derechos fundamentales, ¿no? Y que nosotros tenemos que hacer una construcción de principios que consiste en optimizar, ¿no? ¿Cuál? Frente a un conflicto, ¿cuál es más importante? ¿Cuál es más intenso? Y entonces no estamos frente a una subsunción, sino estamos frente a una ponderación. Ya todos ustedes ahora tienen, yo a rato me da un poco de risa, porque yo digo, esto tiene que ver con las concepciones filosóficas, pero como vamos a ver más adelante, entonces acá ya está legislado. Entonces, por ejemplo, título preliminar, artículo 8, dice principio de proporcionalidad. Y el tema es que nosotros estamos frente a una concepción filosófica, ¿no?, que nuestros legisladores la han positivizado. El otro día hemos estado en un seminario internacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde estuvo Ferrajoli y señor Manuel Atienza. Es decir, Ferrajoli, positivista, Manuel Atienza, pospositivista. Manuel Atienza expone primero y dice, el juez es creador del derecho. No es un simple aplicador, es un creador del derecho. Porque frente a las lagunas, a las ambigüedades, a las vaguedades, etcétera, etcétera, el juez llena esa parte del derecho. No estamos hablando, dice Manuel Atienza, nosotros de un creador del derecho desde el punto de vista fuerte, porque entonces estaría reemplazando al legislador. No, estamos hablando de un creador del derecho desde el punto de vista débil, porque tiene que llenar esos vacíos que no los puso en su momento el legislador. O tiene que aclarar esos términos que de manera ambigua o vaga los han puesto ahí, ¿no es cierto?, en la legislación. Es creador del derecho. ¿Qué dice Ferrajoli? Ferrajoli dice, ¿qué es esto? El juez solamente tiene que aplicar el derecho, porque nosotros estamos frente a reglas. ¿Y saben qué dice Ferrajoli? Ferrajoli nos está diciendo, señores, lo único que funciona dentro de todas estas teorías es el garantismo que nosotros debemos ofrecerle a las personas y intermedio al imputado. ¿Y qué es el garantismo? Es que todos nosotros debemos hacer prevalecer sobre cualquier otra norma los derechos fundamentales que tienen cada uno de las personas, entre medio los imputados. Y está desarrollando Ferrajoli toda esa parte. Pero Ferrajoli está diciendo algo muy importante. Pero estoy hablando de reglas, no estoy hablando de principios. Y entonces, mientras el positivismo está estableciendo que solamente nosotros tenemos que subsumir, como ya hace un rato les he hecho el ejemplo, el pospositivismo les está diciendo, mira, lo que hacemos nosotros es subsumir, es decir, aplicar el modus ponendo quans, el modus ponendo tollens, etcétera, cualquiera de estos argumentos lógicos que hacemos en una justificación interna, porque ya sé que la gran mayoría de ustedes han hecho cursos de argumentación jurídica, y entonces frente a esa situación estaría diciéndonos más bien Ferrajoli, es que lo que nos pasa, o lo que nos está sucediendo a todos nosotros, es que
No nos hemos puesto a pensar que lo más interesante en nuestra vida es por qué tenemos que discutir nada, ni por qué podemos en una situación de evidente conflicto entre un derecho fundamental y otro derecho fundamental. Lo que nosotros tenemos que es escoger el derecho fundamental más importante y subsumimos. Y el positivismo dice, no, un momentito. Mientras ustedes están pensando positivistas, que si ustedes tienen lagunas, ambigüedades, vaguedades, ustedes dicen al juez discrecionalidad. Usted utilice su discrecionalidad. ¿Y qué está diciendo el pospositivismo? El pospositivista está diciendo, no señor, nosotros estamos frente a casos fáciles y frente a casos difíciles. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? En un caso fácil, ¿qué tanto problema nos hacemos? Pues nosotros, yo en mi condición de fiscal superior, muchos jueces y también los abogados dicen, estamos frente a un caso fácil, que es felizmente el 80% de lo que tenemos como carga, por ejemplo, si no estaríamos muertos, ¿no? Entonces subsumimos, pues. Ahí está la norma, ahí están los hechos probados, simplemente concluimos en que merece estar condenado, ¿no es cierto? Desde el punto de vista penal. Pero si nos encontramos frente a casos difíciles, si nos encontramos frente a un caso de eutanasia, o si nos encontramos frente a un caso de aborto sentimental, o si nos encontramos frente a casos en el que dice la norma que nosotros tenemos que aplicar la pena de muerte, entonces nosotros, dice el pospositivismo, lo que tienen que hacer es aplicar la proporcionalidad, es decir, el test de proporcionalidad. O sea que la diferencia es yo. Hoy en día entonces se les ha introducido a todos nosotros, como parte además de la normatividad, que tenemos que entender algo que es propio de la filosofía, pero ya está positivizado, y entonces ahora nosotros tenemos que entender que esas concepciones ya están introducidas, así no aceptemos, porque el mismo Ferraio nos lo está diciendo, y el otro día decía, su test de proporcionalidad que ofrece el pospositivismo solamente está haciendo un análisis de los fácticos, no se mete a hacer un análisis de principios, en el fondo está analizando fácticos. Claro, porque si nosotros estamos frente a un caso en el que efectivamente nosotros, por ejemplo, ¿cómo resolverían ustedes el hecho de que, seguro, dentro de un rato habrán más de 340 personas en este auditorio, y viene por ahí un señor lleno de explosivos, y nosotros, ¿qué decimos? La pregunta es, desde el punto de vista penal, señores, el hecho de torturar a una persona para que nos diga cuál es la clave y podamos desactivar esa bomba que tiene lleno de explosivos, torturar es un delito de lesa humanidad. Pero es que van a morir 340 personas. ¿Qué preferimos? ¿El principio vida o el principio, cuál sería el otro principio que está subyaciendo a la tortura, que está en la Constitución como derecho fundamental? Alguien puede decir, porque dentro de un rato seguro que podrán ustedes intervenir y a ver, vamos probando cuál sería ese principio, o mejor, para no perder, cuál sería ese derecho fundamental que está en la Constitución. ¿Cuál? Fuerte. La integridad física, en ese caso sería, ¿no? La integridad física, y posiblemente psicológica, si empezamos a hacer otro tipo de torturas. Y entonces ustedes dirán, pero acá lo que tendríamos que hacer entonces es aplicar el test de proporcionalidad. Y si nosotros aplicamos el test de proporcionalidad, entonces definitivamente, ¿qué están pensando? ¿Cuál tiene mayor intensidad? Si nosotros aplicamos el subprincipio de ecuación, es decir, la relación entre medios y fin, y en esa relación de medios y fin,
queremos, por un lado, proteger como fin la vida en relación a la integridad física. Y tenemos como medio tortura para ello, ¿no es cierto? Tenemos en su principio necesidad, y dentro de su principio necesidad es la relación entre medios y medios, es decir, entre todas las alternativas que tenemos nosotros, esa de tortura es la más adecuada. ¿Va a ser la más adecuada para nosotros? ¿O habrá una menos gravosa? ¿No? ¿O habrá una menos gravosa? Tercero, su principio de proporcionalidad propiamente dicha o de ponderación. Cuanto mayor sea el grado de insatisfacción de un principio, mayor será el grado de importancia de satisfacción del otro principio. Bueno, pues ahí estamos entre el principio de integridad física y el principio vida, ¿no? Y uno se pone a pensar, pero son 340 personas, estamos pensando en una persona X y tenemos que torturar, etcétera, etcétera, dice Ferrayol. Ahí están ponderando principios, ahí están ponderando hechos, se están metiendo con hechos, se están estableciendo que son 300 y tantas personas. No lo sé, ha recibido usted se proporciona tantas críticas porque eso es parte de la filosofía del derecho. Pero está positivizado. Está positivizado. Entonces, la idea es, ¿cómo ustedes van a utilizar cada uno de estos nuevos lineamientos que se está dando y que se están positivizando en nuestra normatividad nacional? Y que posiblemente haya sido solamente concepciones del derecho. La próxima semana me enseño en la Academia de Magistratura el curso de argumentación jurídica y lo más probable es que vamos a estudiar un precedente administrativo que sacó el Consejo Nacional de la Magistratura y dice, si nosotros estamos ante casos fáciles y ante casos difíciles, en casos fáciles nosotros tenemos que subsumir, en casos difíciles tenemos que ponderar, digo, o sea que encima todavía el Consejo Nacional de la Magistratura nos impone una concepción. Nos impone. Bueno, entonces uno de los aspectos más interesantes, claro, como les digo a mis alumnos de filosofía del derecho del día de día, el tema más interesante de todo esto es que yo no les quiero meter, como seguro que hace 30 años o 40 años les metían el marxismo, ¿no? En filosofía del derecho, nosotros que tenemos que ver con las normas, solamente los burgueses han venido a establecer tales y cuales situaciones, nosotros tenemos que pensar que esas normas burguesas, liberales, no debemos obedecerlas. Nadie nos tiene que imponer que efectivamente nosotros tenemos que, para poder vivir como entre un varón y una mujer, tenemos que casarnos. Simple y llanamente podemos convivir, etcétera, etcétera. Somos escépticos ante ese ordenamiento legal que está imponiendo los burgueses frente al proletariado. Y la gente estaba aplaudiendo. Y nosotros estábamos de estudiantes en filosofía y en derecho cuando estaba el terrorismo, el MRTA estaba en todo sitio de nuestro país. Claro, digo, ahora han pasado 30 años, está en boga el pospositivismo y entre medio, a ver si alguno de ustedes en este instante se pone a decir que estamos en un estado legal de derecho. No, estamos en un estado constitucional de derecho, señor. Y por ese estado constitucional de derecho debemos de hacer primar los principios. ¿Sí o no? Lo que yo quiero, como esta parte europea, es posiblemente un poco larga, porque lo otro está positivizado. Pero lo que yo quiero hacerles dar cuenta a todos ustedes es, si he querido escoger justamente este título preliminar para conversar con ustedes, es reflexionemos a que lo que nosotros estamos asumiendo como parte de nuestra carrera es, o estamos asumiendo una posición filosófica del derecho y por ende somos consecuentes con eso, o no lo estamos.
Porque si ustedes van a ver sentencias del Tribunal Constitucional, donde hay gente de primer nivel, y uno de los señores que llega acá a Arequipa y que se ha sentado acá varias veces, tiene, por ejemplo, en 2 sentencias tiene firmas disímiles. En una sentencia, Panamericana Televisión, por ejemplo, dice, la sacrosanta, claro, no dice la sacrosanta, pero dice, la cosa juzgada va de la mano con la seguridad jurídica, y que estamos en un Estado constitucional de derecho donde no podemos mover. ¿Cómo que no puedes mover? Oiga, señor, ¿sabes lo que han hecho en esa sentencia de Panamericana? Cuando entre el 2000 al 2004 se había adquirido la mayor deuda, y después del 2004, desde el 2009, entró a Panamericana Televisión Delgado Parque por una administración judicial que le da en Caraballo, por ahí, un juez de esos que no deben estar como jueces, ¿no? Y el tribunal dice, no, porque la impugnación de Panamericana era, no pagamos porque no es posible que este señor que lo puso, un juez que no correspondía, lo pone todavía en administración judicial, y este señor no pagó a la SUNAT 117 millones, creo, de soles. Cuando realmente le dice la SUNAT, no señor, entre el 2000 y el 2004, o sea, antes de que entre el Delgado Parque, el 73% de la deuda se adquirió y se hizo. El 27% de la deuda se hizo en el tipo de Delgado Parque. ¿Y qué dicen en la sentencia del Tribunal Constitucional? No, como el caso, ¿qué se llama el dueño de Latina? Baruch Wiltshire, ¿se acuerdan? Dice, como en el caso de Baruch Wiltshire, Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que efectivamente, pero a ese señor le quitaron la ciudadanía. A ese señor, después que le quitaron la ciudadanía, le quitaron el canal de televisión. ¿A este señor qué? Pero ya, hace su aparente argumento y dice que a esa sacrosanta cosa juzgada que ya se hizo, no se puede mover. Eso es propio de un Estado legal de derecho, no de un Estado constitucional de derecho. El Estado legal de derecho te dice, ¿sabe qué, señor? Subsuma. Si el artículo 121 del Código Procesal Constitucional dice que ante las sentencias o pronunciamientos del Tribunal Constitucional no hay recurso alguno, porque se produce la cosa juzgada, a pesar de que ellos 12 veces han anulado sus propias sentencias, pero ahora salen con ese y dice, punto 1, no se mueve la cosa juzgada. Punto 2, porque hay que respetar la seguridad jurídica. ¿Y por qué hay que respetar la seguridad jurídica? Hay que respetar la seguridad jurídica, dice, porque estamos en un Estado constitucional de derecho. ¡Mentira! No estamos en un Estado constitucional de derecho cuando estamos queriendo aplicar la seguridad jurídica. Eso es propio del positivismo. El positivismo es lo que dice. Lo que es propio de un Estado constitucional es el pospositivismo, porque les está diciendo principios. ¿De qué principios? La sacrosanta cosa juzgada a veces no es lo más grande que tenemos que tener nosotros. Pero en otro caso, ahora lo que dicen los señores, o sea, 2 de ellos que firman este de Panamericana también firman después en otro caso que también es interesante. Y miren, tiene relación una fiscal en Juliaca con su asistente en función fiscal. Se cierne que posiblemente esa relación, porque los dos tienen sus parejas, ¿no? Pero tienen esas relaciones íntimas a cambio de que le hagan los proyectos del asistente de función fiscal. ¿No? Llega al Tribunal Constitucional porque lo sancionan. ¿Cómo nos van a sancionar? ¿No es cierto? Se le pone su acción de amparo, se van hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal, entre medio de estos dos señores, dice:
Estamos en un estado constitucional de derecho. La situación de intimidad, nadie se mete. Tenemos que hacer imperar que este tipo de derechos fundamentales y ahora principios no podemos. Encantador. Solo que la señora María Elvira Ledesma les dice, digamos, porque también en el caso panamericano les dice también otras cosas, y les dice, ¿no están afectando al Ministerio Público cuando dicen que le está haciendo sus proyectos? ¿Cuál es lo más importante? La afectación que hacen al Ministerio Público, porque ya su mundo de intimidades es su mundo, ¿no? Nadie se va a meter en eso. Y el convenio. Entonces, concluyendo, si nuestros grandes magistrados del Tribunal Constitucional confunden sus posiciones filosóficas y un día salen por este lado y otro día salen por el otro lado, entonces es que nos falta a todos nosotros que entendamos claramente qué es lo que queremos del derecho. Pero tienen que ser consecuentes con lo que tienen como posición filosófica. Y tengan. Lo interesante es que nosotros tenemos que ir caminando en ese sentido. Y si nosotros estamos diciendo, es que es más importante los principios que los valores o que las reglas, es porque tenemos este tipo de errores que se van conjuncionando. Sin ir lejos. Mis colegas acá, magistrados, tanto fiscales como jueces, decían, y algunas veces los mismos fiscales superiores, decían, ¿cómo? Cuando se está tomando la declaración del imputado, ¿por qué tiene que estar presente el agraviado con su abogado? ¿Por qué? Y uno de ellos me decía, 14 artículos, yo te demuestro que efectivamente en ninguno de ellos dice que tiene que haber la presencia del agraviado o de la víctima. Si es que, digamos, en este caso ya hubo problemas de muerte, ¿no? O de homicidio a la víctima. Entonces uno dice, así no. ¿Sabes qué? Yo te enseño un solo artículo. Pero ese artículo, lo bonito es que ese artículo funciona como principio. Y es el artículo 9.3 del título preliminar del Código Procesal Penal. Y ese artículo 9.3 del título preliminar del Código Procesal Penal, en principio, está estableciendo la víctima o el agraviado tiene derecho de información y de participación en todo el proceso. Entonces, ¿para qué sirvieron tus 14 reglas? O sea, ya están reconociendo, ¿no es cierto ustedes? Que todo lo que tenemos en el código tendrían que ser reglas, pero lo que tenemos en el título preliminar tendrían que ser principios. Los principios siempre están por encima de la regla. El título preliminar también siempre está por encima de la regla. Yo les cuento a mis alumnos que acá, desde el punto de vista lógico, hablamos nosotros de los metalenguajes, es decir, hay un lenguaje objeto del cual hablamos, que vendría a ser el derecho, el código civil, el código penal, pero por encima de ese hay un lenguaje, un metalenguaje, y este metalenguaje viene a ser el título preliminar de cada uno, código civil, código penal, de procesal civil, procesal penal. Y por encima de ese hay un metalenguaje, que vendría a ser, seguro que ustedes rápido me contestan, que vendría a estar por encima de ese título preliminar. Enorme, ¿no? La Constitución, ¿no es cierto? La Constitución. Y ahora todavía tenemos otro margen más, y hay un metalenguaje mayor. ¿Cuál? Aparte, pues, ¿por qué no vamos a poner límites? Si de lo que se trata es acá de compartir y... A ver, ¿qué es? Primero, la Convención Americana de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos, o sea, todos los tratados que tienen que ver sobre derechos humanos y que el Perú es, ¿no es cierto? Pero todos ellos también están politizados, entonces, de alguna manera. No. La diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos
es que los derechos fundamentales están posibilizados en las constituciones de cada país. Y los derechos humanos, que es lo mismo, también uno habla de la vida y otro habla de la vida, los derechos humanos son todas las normas positivizadas, pero a nivel internacional. Positivizadas. No, por eso yo estaba hablando ahorita de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y todas las otras, ¿no? Que tienen que ver la de Belén de Pará, que tiene que ver con la situación de las mujeres, de los niños, etcétera, etcétera. Todas esas. ¿Por qué? Porque el artículo 4 de las disposiciones finales y transitorias de la Constitución dice que nosotros tenemos el deber de aplicar todas esas normas sobre derechos humanos del cual el Perú se ha hecho parte. O sea que ustedes, miren, vamos caminando en cada uno de estos temas. Por eso es que ahora hay una corriente interesante dentro del pospositivismo que se está estableciendo. Señores, ya no hacemos control solamente de impulsos, ni tampoco control concentrado, sino tenemos que hacer control de convencionalidad, ¿no? Control de convencionalidad, que justamente es que nosotros apliquemos por encima de todo la convención. Pedro Sagüez, en la Argentina, por ejemplo, les decía a mis alumnos para que vayan a leer, porque a veces no sé, me dicen, pero no, ¿por qué es esto? Lean a Pedro Sagüez, que como ustedes saben que es un gran constitucionalista de la Argentina, y él dice, nuestra Constitución, la de Argentina, establece 3 requisitos para que nosotros podamos postular a ser candidatos para ser, digamos que alcaldes, gobernadores o presidentes de la República, ¿no? Primer requisito, nacionalidad. Segundo requisito, edad, ¿no? Un chico de 21 años que no va a ser presidente de la República, ¿no? No se pone edad. Tercer requisito, que pague cierta cantidad de dinero para postular a esto. ¿Qué dice la Convención Americana de los Derechos Humanos? Solamente la Convención habla de 2 requisitos: nacionalidad, edad. O sea que, señor, podemos nosotros ir a interponer una acción, seguro que primero de manera interna, respecto de esa aplicación, pero claro, porque nosotros tenemos que hacer el control de convencionalidad de esa Constitución, pero, y la soberanía, ¿no? Ya no hablamos de soberanía, estamos hablando de derechos fundamentales. Por lo tanto, mañana más tarde, los que hagan sus nuevas constituciones tienen que hacerlo de acuerdo a lo que tenemos en la Convención Americana. Y entonces, seguro que la Argentina, si vuelve a hacer su constitución, tendría que tener en cuenta lo que dice la Convención para no estar señalando situaciones que están fuera de ella. Muy bien. Entonces, el trabajo de todo esto era que, en el fondo, nos pongamos a pensar. Si aplicamos principios, no vamos a aplicar. Si esos principios van a funcionar, no van a funcionar. ¿Saben qué pasó? Y termino con lo que les estaba hablando del agraviado, si tiene o no derecho a participar o no tiene derecho a participar en la declaración del imputado. Me voy a una exposición en Lima, de César San Martín. Ustedes lo conocen a César San Martín, es un juez supremo, y además escribe sus libros sobre el procesal penal, ¿no? Y César San Martín dice, ¿ustedes saben cuál es el aporte más interesante que nosotros hemos hecho en ese título preliminar del Código Procesal Penal? Dice, el artículo 10. Entonces, un gran maestro llega acá, porque nosotros estábamos por el 2008 para aplicar el Código Procesal Penal en Arequipa, y entonces llega Mixan Mas. ¿Escucharon hablar de Mixan? Ya falleció hace 2 años y medio, 3. Mixan Mas, que un trujillano, intelectual de la mejor manera, todos deberíamos de leer sus libros sobre la ética jurídica, que también es importante. Y Mixan Mas dio maestro. ¿Por qué César San Martín establece que esa es su mayor invención? Si esa es una redundancia. Se supone que el título preliminar siempre está por encima de todas esas normas objeto que vendrían a ser del artículo 1 al 400 y tantos que tiene el Código Procesal Penal. Me dice algo bien curioso. Él, dentro de lo buena gente y lo intelectual que él era,
también era medio, como dicen en Arequipa, cascarrabias, ¿no? Y me responde, ya me sabrá. ¿Usted cree que todos ellos saben? Por eso han tenido que poner ese artículo ahí. ¿Y qué dice el artículo? Dice algo así, ¿no? Todas las normas de este código deben ser interpretadas de acuerdo a los principios que se establecen en este título preliminar. ¿No es redundante? ¿Sí? Porque nosotros tenemos que entender que el título preliminar es el que va a globalizar, va a tener, a homogeneizar la situación de todo lo que tenemos ahí en el código procesal penal y también en el código penal. Entonces, como se darán cuenta, lo más interesante de todo esto es, uno, sepan ustedes por dónde va el positivismo y el propositivismo. Dos, sepan ustedes que si nosotros estamos asumiendo o abrigando una concepción, abriguen la vida. ¿Por qué? Porque el asunto es que si mañana van a quererse convertir, siendo fiscales o jueces, en creadores del derecho, no importa, en sentido débil, no fuerte, nadie quiere, aunque Traseniz esté escribiendo un artículo, cuando ya lo escribió hace varios años atrás, dice muerte del legislador, ¿no? Muerte del legislador. Algunos si desean se lo puedo pasar, porque ahí están, además están en varias ediciones, ustedes van a encontrar en las librerías, y ahí está muerte del legislador de nuestro compatriota Traseniz. Y el tema es que tampoco queremos matarnos a los legisladores, porque la división de poderes también es parte importante de un Estado constitucional de derecho. Pero lo que tenemos que entender es que si hay estos vacíos, entonces tenemos que comportar otro tipo de actitud frente a esa situación. Pero tienen que tener en cuenta eso. Doctor, un breve comentario. Es una discusión que tiene ya muchos años, porque en cierta forma me recuerda a lo que a veces se cita en los libros respecto a aquello que alguna vez dijo Montesquieu, sobre que el juez solamente debe ser la boca que pronuncia las palabras de la ley. 200 años, le exige. Era su sentencia, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, la otra posición era de que una excesiva interpretación de parte del órgano jurisdiccional conlleva también a una dictadura de los jueces, porque terminan pervirtiendo el sentido de la ley, ¿no? ¿Qué es el activismo judicial? Ajá. Inclusive ahora se dice de que el Tribunal Constitucional en la práctica viene funcionando como una segunda cámara, porque controla la legislación actual. Entonces, yo creo que es una discusión que no va a tener fin, porque como usted dice, tiene ya hace cuántos años atrás, son posiciones extremas. Creo yo que en todo caso la ponderación sí creo que es necesaria en los casos donde hay vacío de la ley, ¿no? Donde no hay cómo integrar, entonces uno tiene que efectuar esa interpretación principista, ¿no? Y le agradezco su intervención porque, ¿se dan cuenta? Son posiciones filosóficas. Sino que, como usted dice, pero ya lo positivizaron. O sea, si ustedes se ponen a pensar y leen los artículos que corresponden a la prisión preventiva, y entre medio dice que además eso debe ser proporcional, ¿no? Está positivizado. El término proporcional. Yo creo que el legislador jamás pensó, yo creo que definitivamente jamás pensó en que había que aplicar el test de proporcionalidad. Ellos estaban pensando en ese término tan bonito de razonabilidad y proporcionalidad. Pero como ya se vino todo estas corrientes filosóficas, es Robert Alexis la que introduce el test de proporcionalidad, y Robert Alexis es un filósofo del derecho, ni siquiera es jurista. Yo también diría, una cosa son los juristas y otra cosa son los filósofos del derecho. Yo soy filósofo del derecho, diría él. Los juristas son los que hacen la dogmática, ¿no? Pero ellos no son dogmáticos del derecho civil, del derecho penal, etcétera, etcétera. Pero ellos hacen su posición filosófica, y entonces esa posición filosófica está positivizada, y ustedes se han dado cuenta. Entonces, hay una casación que ha establecido y ha introducido que la prisión preventiva, para que fundamente el señor fiscal, y también después fundamente para fundar esa prisión preventiva el señor juez,
tienen que hacer el test de proporcionalidad. ¿Y cómo lo hacen? Yo he visto, cuando voy a leer el caso de las revoluciones de nuestro juez Carguancho, que además es todo un héroe en el Perú, y me parece bien, porque ha habido situaciones interesantes, pero más o menos dicen algo así: principio de adecuación, es la relación medio-fin, se da. Principio de necesidad, es la relación medio-medio, se da. Principio de proporcionalidad, claro, estoy siendo un poco más crítico en eso, pero más o menos dicen eso. No hacen el análisis, porque el análisis que le está pidiendo Robert Alexy jamás lo cumpliría, porque Robert Alexy le está diciendo: hagan la ley de ponderación, establezcan después la ley de colisión, después de eso apliquen los pesos, después de que apliquen los pesos establezcan la situación de una nueva regla, porque tiene que salir después de todo eso una nueva regla. Una nueva regla, por ejemplo, que tenemos a partir de la aplicación de la ponderación, del test de proporcionalidad, y que para todos nosotros es una regla hecha. Cuando estamos frente a intereses públicos y privados, prima el interés público, ¿no es cierto? Pero si no hay interés público, prima el privado. Ya está, esa regla se ha establecido a través de la situación de la relación del derecho fundamental a la intimidad, llamada principio, y el derecho fundamental a la libertad de expresión, que también nosotros llamamos hoy en día principio, para poder ponderar, ¿no? Ya, eso es lo que se está estableciendo como regla. ¿Van a hacer todo eso en cada prisión? ¿Lo hacen? No lo hacen. Y entonces, si nos ponemos rigurosos, nadie va a hacer. Porque yo no creo que eso haya querido realmente en estos casos desarrollar todos esos temas. Pero aquellos que sí han conocido el test de proporcionalidad le están diciendo a ustedes, como vamos a ver en el título final, tiene que haber proporcionalidad. Entonces dicen muchos, y también hay casaciones, ¿no? Entonces acá tiene que haber los tres subprincipios y la aplicación de los tres subprincipios, etc. Yo creo que no estaban hablando de eso, pero lo están haciendo desde el punto de vista de esa persona. Me parece bien, porque estamos de alguna manera nosotros utilizando un método que en el fondo ese método tiene que servir para todos nosotros, porque una cosa es que yo, cuando estoy frente a lagunas, ambigüedades, vaguedades, haga por discrecionalidad, ¿no?, entre comillas. Eso lo harían los positivistas, mientras que el postpositivista diría: no, yo aplico el test de proporcionalidad, por lo menos voy a fundamentar en qué consiste esto, ¿ya? Muy bien, ya mucha introducción. Es que lo otro es fácil, entonces miren cómo cae por su propio peso lo que vamos a desarrollar brevemente, porque no hay mucho que decir acá. Entonces, dentro del título preliminar del Código Penal, nosotros lo que tenemos acá es primero, ¿cuál es la finalidad punitiva? ¿No es cierto? El objeto siempre va a ser la prevención. En China, si robas, cadena perpetua. No me acuerdo en qué sitio, en Singapur, me parece que inclusive por hacer un tipo de este tipo de robos, pena de muerte. Revientes, ¿no? Me van a matar, ¿no? Claro, uno se pone a pensar, pero los derechos humanos, ¿y dónde están? ¿Qué ve? Pero es la labor preventiva. Aunque nos hemos dado cuenta nosotros en el tiempo que efectivamente, por más que vayamos agravando las penas, estas no persuaden, ¿no?, a los delincuentes. Igual nomás seguimos hablando, pero esa es su labor, ¿no?, tanto para los delitos como para las faltas. Y es un medio protector de la persona humana y de la sociedad. Yo ahí tengo todo un discurso de toda una mañana, no lo puedo hacer con ustedes porque ya se me está yendo la mañana, además, porque ya todos hemos empezado un poco tarde. Y entonces ahí uno de los aspectos más interesantes que yo, como les decía a los señores fiscales cuando estaba de jefe de control interno, mientras que el Código Procesal Penal les ha dicho a ustedes, vuelven bajito, porque les ha dicho a ustedes, saben que ustedes tienen alternativas para poder de una vez terminar los conflictos de intereses entre las partes con el principio de oportunidad, el acuerdo preparatorio, la terminación anticipatoria.
anticipada, la conclusión anticipada, ¿no es cierto? Les está dando esa posibilidad. Y a la filosofía, nosotros que queremos soñar un poco más, para nosotros es importante buscar la paz social en justicia. Claro. No, usted no les ha dicho, miren esto, busquen la paz social en justicia. No, les está diciendo, bueno, imagínate, no se habla de conflictos de intereses entre las partes. ¿Y qué es eso? ¿Sabes qué? Tiene que ser tan razonable y tan proporcional que cuando tú te das cuenta de que tal persona, por ejemplo, está cometiendo el delito de homicidio de la asistencia familiar, omisión de la asistencia familiar, no le digas a esa señora, por favor, señor fiscal, no le diga que como le debe 10.000, renuncie pues a 5.000 y que le pague de una vez a los otros 5, ¿no? ¿Sabe por qué? ¿Quiere que lo sancione o mejor le hago reflexión? ¿Sabe por qué? No, usted pregúnteme, ¿sabe por qué? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué no debe ser? No sé, pero estoy queriendo terminar de decir solamente. Hay que matar, pero está, ¿no? Los fiscales se han muerto asesinos ahora, no, porque hay que matar. Matar, ¿no? Primero que no puedes tú estar haciendo renunciar a un derecho fundamental que es el razonamiento. No puedes. Y el fiscal es el defensor de los derechos humanos. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Lo que tienes que hacer es decirle, oye, ¿sabes qué? Vas a pagar. Y te voy a dar 9 meses, como decía el artículo 2.3 del Código Procesal Penal. Pero tú tienes que decirle, te voy a dar hasta 9 meses. Pero si no cumples hasta los 9 meses, ¿sabes lo que voy a hacer contigo? No te voy a pedir nada más, simplemente te voy a formalizar la investigación preparatoria y vas a ver cómo ahora consigo inclusive que te den pena efectiva. Porque no estás resolviendo el conflicto y tenemos que resolverlo. O en un acuerdo reparatorio donde hay un homicidio culposo y efectivamente han quedado, por escritura pública, quedaron entre el agraviado y el imputado, quedaron en que se iba a pagar $60.000, a razón de $10.000 por mes. Claro, había una persona muerta por situaciones culposas. Y están, dame la escritura, dice el señor fiscal. ¿Y qué dice la escritura? No, inmediatamente dicto mi disposición de abstención del ejercicio de la acción penal. Pero es que, doctor, que se vayan al Poder Judicial, porque ahí tienen un título ejecutivo. Que vayan al Poder Judicial. Y la tutela fiscal efectiva. Ya no he escuchado al Tribunal Constitucional que dice que todos los principios del 139 de la Constitución debemos aplicarlas, no solamente en el Poder Judicial. O sea, ni siquiera quieren cobrar bajito. Ni siquiera quieren primero que se resuelva el conflicto de intereses, porque tiene que pagar esa indemnización de daños y perjuicios a la persona agraviada y listo, cierro con el caso, ¿no? Ese es uno de los asuntos que nosotros tendríamos que haber entendido dentro de todo este trabajo. Y por eso yo decía, está bien, es importante la persona, pero también es importante la sociedad. Y si no entendemos esas cuestiones, entonces, ¿cómo nos protegemos? Segundo, bueno, el derecho penal, en líneas generales, entonces, lo que tenemos acá son principios doctrinarios de mínima intervención, de humanidad, de protección, de prevención y, como no, de resocialización, ¿no? Estos principios son lineamientos doctrinarios y filosóficos, como ya hemos visto hace un rato, ¿no? Y esto es importante, que además más adelante vamos a volver a ver, que es el derecho penal es de última ratio, no ratio, ratio. Y es de última ratio porque efectivamente nosotros tenemos una serie de caminos anteriores, como el derecho civil, el derecho laboral, el derecho administrativo, para que finalmente, cuando ya no se resuelva de otra manera, entonces vamos y acudimos a este proceso residual. El problema que tenemos, y ayer le decía a una litigante en mi oficina, el
problema que tenemos como abogados es que queremos empezar siempre por el final. Cuando yo era juez civil, se amparizó el Perú, listo, todo era amparo, nadie quería ir a hacer su proceso de nulidad jurídico o el proceso de no sé, de desalojo inclusive, no, amparos, todo era amparo. Ahora que hemos crecido, ha cambiado el Código Procesal Penal, todo es penal, todo quieren convertirlo en delito. Entonces ayer le decía, pero es que usted tiene que conversar bien con su abogado, porque el problema de nosotros es que nosotros como abogados tenemos que ser tan técnicos de darle esas alternativas anteriores a la otra. Porque lo más probable es que nosotros le decimos de manera más técnica, y todos ustedes saben, que ante un delito de usurpación estamos ahí nosotros desarrollando la situación de la posesión contra la posesión. Y se cierran en lo que dice la señora. Nosotros tenemos la propiedad, somos los comuneros de ese lugar, etcétera. Casi nos vamos a archivar. Porque técnicamente la usurpación es para ver el problema de la posesión respecto a la posesión. Y si no, van a tener que ir al derecho civil para resolver ese problema. Entonces, esta última ratio que tiene el derecho penal es justamente que nosotros tenemos que abrirnos campos por otros lados. Y eso es una reflexión que lo hago con todos ustedes, muchos de ustedes jóvenes que van a empezar y emprender este camino, y que en serio, si mañana más tarde llegan ustedes a entender que el derecho tiene que ser técnico, está resuelto con nosotros, en gran medida, va a estar resuelto. No nos dejamos perder tiempo en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad necesita que nosotros le demos credibilidad. El problema es que si nosotros trabajamos de una manera tal, vamos mal. Cuando estuve de juez civil, el asunto es que venía una persona por 9 juzgados, teníamos 10 juzgados, 9 juzgados, interponiendo una acción civil. Nulidad de acto jurídico. Improcedente, claro. Posiblemente nosotros, es que doctor, en jura non peculia dice que usted del derecho. No les vamos a dar. Improcedente. No hay relación lógica entre los hechos y el petitorio. Listo. 10º intento. Acción pauliana. No. Adentro. Ese era. Tenía que ser una acción pauliana, no tenía que ser una nulidad jurídica. Me fui de ser juez para ser fiscal. Me fui con 700 expedientes buscando expedientes para poder sentenciar y cumplir nuestras metas, porque así era de técnico y así podíamos haberlo convertido. El derecho penal posiblemente no es mucho más delicado, pero también podríamos nosotros hacerlo tan técnico, porque los casos fáciles es la gran mayoría, los casos difíciles son pocos. Entonces, ayuden ustedes también como abogados a hacer ese tipo de tratamiento, y en su momento van a ver cómo las cosas cambian. Principio de legalidad. Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentre establecida en ella. Este aspecto tiene dos connotaciones, ¿no? Principio de legalidad, nosotros entendemos desde el punto de vista de una concepción filosófica, que es nosotros aplicar la ley. Por eso que el positivismo, o mejor con ustedes que ya les he dicho cómo distinguir reglas de principio, entonces uno dice, es aplicar la regla. ¿Sobre qué se sustenta el positivismo? Sobre el principio de la legalidad. ¿Por qué? Porque para ellos solamente interesa utilizar la regla. ¿Y qué hacemos con la regla? Se soluciona. Listo, se terminó el derecho. El juez es un aplicador del derecho, un creador. Entonces, por ese lado, inclusive cuando dice la ley orgánica del Ministerio Público, artículo 1, dice los fiscales tienen que hacer respetar el principio de legalidad. Y por ahí un fiscal también superior dice, así sea inconstitucional esa regla, ¿no? Esa ley,
tenemos que aplicarla. Ese es el respeto al principio de legalidad. Digo, si lo dice un fiscal superior, entonces ¿qué va a pasar con este país? ¿No? ¿Qué vamos a hacer de todos nosotros? Porque efectivamente el principio de legalidad fue cumplido con la Constitución. No puede ser que empiece con una ley, con una regla. Y eso tenemos que meternos bien en la cabeza. Por eso. Pero es que los jueces no hacen control, pues no hacen juez. Pero no han leído el artículo 42 de la Constitución del 51, donde dice que todos nosotros estamos obligados, todos. Y no solamente nosotros, nuestros papás, nuestros hermanos, todos tienen la obligación de hacer respetar la Constitución. ¿Y qué tengo que hacer como fiscal? Bajo el principio de legalidad, tengo que hacer primar la Constitución. Por eso es que nuestra fiscal Cecilia Magallanes, para que algún día la puedan hacer un homenaje, Cecilia Magallanes, cuando se le presentó la ley de amnistía para los que con alevosía, premeditación y ventaja habían matado a gente en La Cantuta y también en Barrisalto, no, ley de amnistía. Esta fiscal, corajuda, por cierto, para ese instante donde estaba Fujimori, lo que hace es, señor, esto es inconstitucional, esta norma no se puede aplicar. Y en ese caso se llevan los laureles, finalmente, porque hace control de incluso la jueza que todos ustedes la conocen. ¿Quién es? La jueza Saquimba, ¿no es cierto? Que además es hoy en día una expositora internacional, gracias a esa sentencia. Pero como nuestro país es así de terrible, entonces, entre gallos y medianoche se juntan los congresistas y sacan una ley. Y dicen, los jueces no tienen nada que interpretar respecto a esta ley de amnistía. Y saben lo que hacen las jueces de segunda instancia. O no tenemos nada que interpretar. Se fueron a su casa, los del Grupo Colino. No puede ser. Entonces nosotros tenemos ese principio de legalidad, pero el otro principio de legalidad es también importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos, por eso dicen la ley, nullum crimen, nula pena sine ley. Es decir, no hay. Primero tiene que estar la ley para que posteriormente nosotros, con los hechos que sucedan posteriormente a ella, recién nosotros podamos aplicar esa ley. Pero no podemos inventarnos antes. Esa es una garantía interesante e importante. Solo que tiene sus variantes, y lo más interesante de esas variantes es, bueno, primero que hay 4 exigencias, ¿no es cierto? Una ley escrita, tiene que ser expresamente establecida, una ley previa, porque si no, ¿a qué hecho si no se está funcionando? Una ley cierta, es decir, tienen que estar concretamente determinados ellos, y una ley estricta, es decir, prohibición de aplicar analogías. Claro está que, como vamos a ver más adelante, igual esa prohibición de aplicar analogías no es absoluta, no tendría por qué ser absoluta. Y ahí es donde nosotros nos convertimos más en sensibles del derecho, en ver hasta qué punto el derecho tenemos que hacerle una interpretación restringida o una interpretación extensiva. Y entonces acá lo que decimos, no está permitido la analogía para calificar el hecho como delito o falta, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que corresponde. ¿Cuál es lo más interesante acá? Está prohibido o hay proscripción de la analogía, usted en el segundo párrafo, alcanza solamente a la analogía en gran parte, ¿no? Porque ¿qué pasa si nosotros tenemos esa norma por analogía que trae ciertas atenuantes y que pueden ser similares al caso que nosotros estamos conociendo? Pues de hecho que esas atenuantes sí las vamos a aplicar para estas personas, pero no cuando efectivamente vamos a agravar su situación, de ninguna manera, ¿no? El derecho subjetivo constitucional, el principio de inaplicar por analogía. Bueno, principio de lesividad. La pena necesariamente precisa de la lesión o puede ser peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. Lo más interesante ahí es, ¿no hay lesión? Y entonces, por lo tanto, no debería haber delito. Esa es la pregunta mayor. Yo no sé, por ejemplo, gran parte de ustedes cómo resuelven los delitos abstractos, que no hay una lesión en sí.
El peligro común. Todos los días hay principios de oportunidad por el peligro común, ¿no? Pero uno se pone a pensar, ¿y ha habido lesión? Y hay lesión acá, en Arequipa, inclusive hubieron jueces que en su momento dijeron que como no había la lesión concretizada, no se podía aplicar eso como delito. Claro, entonces ahí hay un problema con este tipo de principio, porque efectivamente la idea es que primero veamos la situación de lesión. Es más, cuando estamos nosotros frente a una lesión de bagatela, ¿no? Entonces también, por eso es que se aplica el principio de oportunidad. Porque uno dice, bueno, por este hecho, claro, solo que en el principio de oportunidad lo han introducido también la omisión de la asistencia familiar, que para mí no tiene nada de bagatela. Pero ahí está, porque tenemos tantos casos de omisiones a la asistencia familiar que lo han convertido ya en un asunto de esa naturaleza. Pero no está, ¿no? Y acá de nuevo se está diciendo que el derecho penal es fragmentario y de última ratio implica que solo se deben sancionar las conductas que realmente lesionan bienes jurídicos tutelados. O sea, que lo interesante es en qué medida nosotros tenemos que ver que está siendo lesionado. Principio de juez natural y debido proceso, solo el juez competente puede imponer penas o medidas de seguridad y no puede hacerlo sino en la forma establecida por ley. Lo más interesante de todo eso es que nosotros tenemos ciertas competencias. El problema está bien que nosotros establezcamos un fiscal ad hoc y un juez ad hoc. La sociedad lo pide. Está bien que nosotros tengamos jueces nacionales, porque se dice de principio la predeterminación legal del juez no es otro que el juez territorial, objetivo y funcionalmente competente, ¿no? Entonces, se cometió el delito en el cercado de Arequipa, los fiscales de Arequipa tienen que ver ese caso y también el juez de Arequipa. Pero el caso de terrorismo se ha producido en el cercado de Arequipa, ¿y por qué tiene que ver un juez nacional? La diferencia, y acá lo más interesante es lo que se está estableciendo, una cosa es la jurisdicción excepcional o ad hoc, y otra cosa es la jurisdicción especial. La noción de juez excepcional, que el derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley prohíbe, no debe confundirse con la especializada. En efecto, sin perjuicio de reconocer la unidad de la jurisdicción estatal, nuestro derecho nacional, como el comparado, admite que además de los jueces ordinarios pueden haber jueces especiales. O sea, sí podemos tener fiscales y jueces a nivel nacional, pero por su especialidad: crimen organizado, lavado de activos, ¿no? Corrupción. Lo que no podemos permitir es que se nombre un juez ad hoc. Es decir, viene el presidente de la República, y en algunos momentos hemos tenido un Maduro por acá, y entonces él empieza a designar a sus jueces y fiscales para ese caso, sea para exculparlo a su amigo o sea para condenar a su enemigo. Ese tipo de fiscal o juez no existe. No puede existir un Estado constitucional de derecho. Lo que sí puede existir, pero están predeterminados previamente, son los jueces especiales o los fiscales especiales, ¿no? Por eso que en algunas oportunidades a Arequipa han llegado fiscales para ver casos de corrupción, para ver casos también de lavado de activos, y también se llevan los casos al INE, ¿no? Para los jueces nacionales. Así que desde ese punto de vista sí es permisible eso. No el excepcional, pero sí el especial. Principio de garantía de ejecución legal de la pena: no puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley y reglamentos que la resuelven. En todo caso, la ejecución de la pena será intervenida judicialmente. Esa ejecución tiene que ser por el juez. Y lo más interesante acá, tenemos un ejemplo: el plazo de 6 meses de suspensión de la pena condicional impuesta a la acusada contraviene lo dispuesto en la parte infine del artículo 57 del Código Penal, que establece que el plazo de suspensión de la ejecución de una pena es de 1 a 3 años. O sea, ¿quién determina? Lo determina la ley o el reglamento. ¿Y por qué se lo está aplicando 6 meses si efectivamente la ley establece que tiene que ser entre 1 a 3 años?
y el artículo 7º, principio de culpabilidad y prescripción de la responsabilidad objetiva, la pena requiere la responsabilidad penal del autor queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, o sea que si mañana más tarde, y esa es parte de la discusión que ustedes siempre van a tener y va a ser interesante, si nosotros tenemos casos en los que efectivamente sabemos que hay un documento, se ha hecho ese documento lo presenta a registros públicos, etcétera, y de repente el tema está, conocía el que presentó a registros públicos ese documento, conocía que era falso, demuestre, señor fiscal, demuestre. Si no conocía, porque por el hecho de que nosotros estamos presentando a registros públicos, simple y llanamente entonces habría responsabilidad objetiva. No, ya lo presentó y era falso, y está demostrado que era falso. Claro, porque está vendiendo además la plaza de armas de Arequipa, ¿no? Era falso. No, pues yo no sé leer, ¿no? Soy analfabeto. Es más, no sabía lo que contenía, a mí me mandaron, nomás me dieron el dinero, yo soy el tramitador, etcétera, etcétera. Pero listo. Entonces, se tiene que demostrar la responsabilidad subjetiva y objetiva de que efectivamente ese delito se está cometiendo, pero no por el hecho de que nosotros estamos ocasionando un resultado, ya tenemos que condenar a las personas, de ninguna manera. Ha proscrito toda forma de responsabilidad objetiva o responsabilidad por el resultado, de modo que para imponer una sanción se hace imprescindible que en el proceso penal quede debidamente acreditado que el autor haya querido causar la lesión que se le imputa, dolo, o en el caso de los delitos culposos, que éste haya podido prever o evitar el resultado culposo. Y está el principio de proporcionalidad, la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho, y es lo que está diciendo por el principio de proporcionalidad. La pena no sobrepasa a los hechos que se están suscitando. No puede. Caso Buscado. ¿No? ¿Quién era Buscado? Una señora que dice que vive horriblemente de un señor policía y que le ha hecho caer su delito. ¿No? ¿Recuerdan? En el aeropuerto. ¿Cuántos años? Pena privativa de la libertad. Además, con terminación anticipada, ¿no? Un gran político, dice abogado, pero bueno, entonces él converge que efectivamente 6 años que le puede un poco, ¿no? 6 años, ¿recuerdan? No. Caso Buscado, que tuvo que el señor presidente Humala tuvo que darle indulto, ¿no es cierto? Lo tuvo que indultar. Pero así nos quedamos con nuestro fuero. Estaba eso, ¿cómo? Y ese principio de proporcionalidad. Es que tenemos que entender que si tenemos fiscales que aplican la regla bajo el sustento del principio de legalidad, por lo menos tendrá que haber un juez que venga a decirnos, señor, un momentito, ¿ya? Hay un principio de proporcionalidad que establece el Código Penal y que sin necesidad de que yo haga un test de proporcionalidad, de adecuación, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha, yo me doy cuenta de que no corresponde a esos hechos la pena que se me está imponiendo. Y menos todavía avalada por su abogado, que está ahí haciendo ese tratamiento. ¿Sí o no? O sea que posiblemente gran parte de esto surge justamente de estas realidades en las que no concuerda una con otra. Estas normas no rigen casos de reincidencia ni de habitualidad de la gente al delito. Ahí tenemos problemas. Tuve que contestar cuando en una de mis ratificaciones como fiscal superior y me preguntaron, ¿usted qué piensa de la reincidencia y de la habitualidad? Y les dije, es inconstitucional. Pero parece
en nuestras realidades, como todavía no hemos entendido muchas cosas, definitivamente es necesario. O sea, es, por un lado, lo que pensamos desde el punto de vista normativo, y otro, lo que todos tenemos como realidad. Fatalmente, ¿no? Porque la idea es que si tú cumples una pena, además has pagado por esa pena se olvida. El Estado tiene que olvidarse. Pero como quiera que estas situaciones tienen reincidencia, y ahora una habitualidad, entonces, y un estado en el que nosotros estamos indefensos, hay tanta inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera, entonces, ahí está. El problema es que está como principio, ¿no? Claro, ahí muchos de ustedes, que si son estudiantes, ahí tendrían para hacer toda una tesis, ¿no? Toda una tesis solamente de esas cuantas palabras, porque no está bien. Claro. Porque la idea es que nosotros pagamos y ahí se termina. Es la discusión de ahora que se está dando con los que fueron condenados por terrorismo y si pueden o no pueden trabajar en el país. ¿No? O sea, ahí hay un problema terrible. Terrible. Pero se estaban matando. Pero ¿cuál es el sentido? Que ahora vamos a ver cuál era el sentido de estos principios. Entonces dice que toda regulación del Estado debe ser razonable, por tanto debe haber una correcta condenación. Los marcos penales deben ser acordes a la gravedad del hecho combinado. El tribunal debe tomar una decisión que respete este principio. Claro está que no lo hice consignar, pero hay otra casación que se establece y este principio de proporcionalidad debe pasar por el test por los tres subprincipios, ¿no? Adecuación, necesidad y no necesariamente, sino que ya ese término se nos está grabando y se lo está grabando a ustedes por la situación de la argumentación jurídica que están llevando como curso, pero cuidado, no tenemos que ir a tantos extremos. Fines de la pena o medidas de seguridad. Acá está el aspecto interesante de por qué la discusión que tendríamos que hacer todos nosotros, o por lo menos la reflexión respecto de estos casos de terrorismo. La pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y las medidas de seguridad cuando tratamos con una persona que está mal psicológicamente, ¿no? Depravado sexual, estómago, etcétera, y ahí hay que hacer medidas de seguridad. Pero respecto de la pena, preventiva, protectora y resocializadora. La función preventiva, porque nosotros queremos proteger a la sociedad y queremos que de alguna manera puedan regresar. Función resocializadora tomando en cuenta las condiciones sociales. Para graduar la pena debe tenerse en cuenta las funciones del principio de proporcionalidad y racionalidad de la misma conforme a lo dispuesto en el numeral séptimo del efecto. Esto es muy interesante, que también podría ser materia de discusión con ustedes. El Tribunal Constitucional en última jurisprudencia ha determinado que la pena de cadena perpetua atenta contra los derechos fundamentales de la persona y la función preventiva, protectora y resocializadora de la pena, por lo que ha declarado que es inconstitucional aplicar la cadena perpetua. ¿Hay o no hay en el Perú gente con cadena perpetua? Varios por terrorismo. Ahí me Guzmán uno de ellos, ¿cierto? ¿Y el principio? ¿Y el principio? Claro está que ahora se ha regulado en el sentido de que, pero a los 35 años se hace una revisión. Si efectivamente esos que están sufriendo cadena perpetua, entonces habría que ver si se han resocializado. La medida de seguridad se aplica ante un pronóstico de peligro post-delictual en atención al delito cometido, su modalidad de ejecución y en la evaluación psicológica con finalidad de que el sujeto no incurra en la comisión de nuevos delitos. Y finalmente, la aplicación supletoria de la ley penal. Las normas generales de este código son aplicables a los hechos punibles previstos en leyes especiales. Es decir, lo más interesante que nosotros tenemos, que supletoriamente todas las reglas generales que se encuentran
después del título preliminar, que ustedes ya estudian en el pregrado, inclusive como parte general y parte especial del Código Penal, esas reglas se aplican a las leyes especiales, ¿no? Entonces ahora tenemos una serie de leyes especiales, inclusive de medio ambiente, donde se deben aplicar esta y cada una de estas leyes o normas generales que siempre van a ser importantes para esto. La pregunta para terminar mi parte es: ¿qué hacemos con esta situación resocializadora que no se cumple en nuestro país? ¿Hay alguna forma de poder nosotros utilizar algún mecanismo para que las cosas cambien? Si estamos en un Estado constitucional de derecho, ¿cómo quisiéramos que nosotros efectivamente se regule cada una de ellas? Y la idea es que nosotros tenemos que, de alguna manera, realizar algún tipo de trabajo para que no sea como es actualmente, que no es todas las personas que entran condenados o están en un estado inclusive de no condena, pero que están purgando pena, sin embargo ellos puedan ser reeducados o resocializados. Ese es otro de los asuntos más importantes que tenemos que pensar en cada uno. ¿Alguna pregunta? Normativo y jurisprudencial de los beneficios penitenciarios. Nosotros actualmente en el Instituto Nacional Penitenciario tenemos bastantes problemas tanto en la organización misma de los beneficios penitenciarios y las resoluciones que emite el juzgado. Sí voy a hacer una introducción para que tengan una noción panorámica de los beneficios penitenciarios, que se están dividiendo en dos. Muchas de las personas piensan que los beneficios solamente es la semilibertad y la liberación condicional. Esos son uno de los cuantos beneficios que existen en la normatividad penitenciaria. Sin embargo, existen otros beneficios que se dan al interior del establecimiento penal, que son beneficios intramuros, le decimos, que se dan dentro del establecimiento penal sin necesidad de que el interno pueda egresar del establecimiento penal. Muchos dicen y los relacionan solo los beneficios penitenciarios para poder conseguir su libertad, y con el tiempo justamente estos beneficios se han desprestigiado a tal punto que se han ido eliminando en muchos casos, y justamente el tema de la controversia es de que existen tres parámetros, se puede decir perspectivas incluso de autoridades del Estado. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional piensa de una forma que dice que los beneficios penitenciarios no los consideran como un tema penal o sustantivo, sino el Tribunal Constitucional lo considera como un tema netamente procesal, y justamente cuando hay una variación respecto de la normatividad dice que la aplicación de los beneficios deben aplicarse en el momento en que se ha dictado la norma. Nosotros lo conocemos como el tempus regis actum, o sea, vale la ley al momento de la presentación del beneficio. Miren, ese es el concepto del tribunal. Dice que no hay retroactividad benigna en beneficios, y eso ha traído como consecuencia justamente una serie de debates, incluso hasta destituciones de jueces que dieron beneficios penitenciarios a muchos internos considerando la retroactividad benigna. Luego, el Congreso de la República, que es el que norma las leyes, justamente saca el criterio del tempus delicti commissi. O sea, vale la ley al momento de la comisión del delito, que esa es la que justamente la mayoría y normas jurisprudenciales y supranacionales son las que han tomado en cuenta. Luego vamos a hacer justamente un debate respecto de esto,
y hemos traído casuística de que justamente como unos juzgados en primera instancia incluso deniegan los beneficios en este tema y otros más bien los aceptan, pero la polémica justamente parte por ese criterio que tiene el Congreso, que vale la ley al momento de la comisión del delito, y el Tribunal Constitucional vale la ley cuando se presenta, y surge una intermedia que es del Poder Judicial. El Poder Judicial dice, vale la ley cuando la sentencia quedó firme, y justamente entre jueces, abogados y estudiantes de Derecho, ¿y cuál es la norma que vamos a seguir? Porque son tres poderes del Estado: Poder Judicial, Tribunal Constitucional y el Congreso de la República. Lamentablemente, sí, el Congreso de la República ha dado con leyes específicas, pero en determinados delitos. Pero hay dos delitos que lo han dejado justamente al criterio del mismo Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el delito de violación y el delito de terrorismo. Entonces, en ese ámbito, por ejemplo, vamos a hacer el análisis y les voy a pasar un reportaje para que ustedes tengan ya una noción panorámica de los beneficios. Actualmente nuestro país atraviesa una grave ola delictiva. A diario somos testigos del incremento de crímenes violentos, homicidios, secuestros, robos, violaciones, entre otros. Como se sabe, muchos de estos delitos han sido cometidos por personas que anteriormente habían delinquido y que se encontraban gozando de libertad gracias a los denominados beneficios penitenciarios. Ante esta situación, desde ciertos sectores de la sociedad se reclama la eliminación de estos beneficios para quienes hayan sido condenados por la comisión de delitos graves. Pero, ¿qué son los beneficios penitenciarios? Nuestra legislación, bajo el título de beneficios penitenciarios, agrupa una serie de medidas en favor del interno, que cumplen la función de estímulos a su buen comportamiento. El reglamento del Código de Ejecución Penal peruano, en su artículo 165, señala que los beneficios penitenciarios son estímulos que forman parte del tratamiento progresivo y responden a las exigencias de individualización de la pena, considerando la concurrencia de factores positivos en la evolución coadyuvantes a su reeducación y reinserción social. Entre los beneficios penitenciarios podemos citar los siguientes: redención de la pena por el trabajo y la educación. A través de este beneficio se descuenta el tiempo de carcelería por el hecho de trabajar o recibir educación dentro del establecimiento penitenciario. Semilibertad y liberación condicional. Estos beneficios permiten al interno salir del establecimiento penitenciario antes del cumplimiento total de su pena, siempre que se cumplan los requisitos de ley. Visita íntima. Facilita al interno momentos de intimidad con su cónyuge o conviviente. Permiso de salida. Mediante este beneficio, el director del penal puede autorizar al interno a salir del establecimiento penitenciario hasta por un máximo de 72 horas, en casos excepcionales como la muerte del cónyuge, de los padres, hijos o hermanos, o en el caso del nacimiento de hijos del interno, entre otros supuestos. ¿Es posible restringir o eliminar los beneficios penitenciarios? El Tribunal Constitucional ha establecido que los beneficios penitenciarios no tienen carácter de derecho fundamental. Es así que ha señalado que resulta constitucionalmente válidas las leyes que prohíben la concesión de ciertos beneficios penitenciarios para algunos delitos, como es el caso de la Ley 27765, que prohíbe la concesión de beneficios de redención de la pena por el trabajo y educación, semilibertad y liberación condicional para los condenados por delito de tráfico de drogas y lavado de dinero. Sin embargo, para el caso del beneficio de visita íntima, el Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que resulta inconstitucional una restricción absoluta de este beneficio, por cuanto vulneraría el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los internos, así como los fines constitucionales de tratamiento penitenciario.
En conclusión, los beneficios penitenciarios pueden ser modificados por el Congreso, ser más exigentes en su concesión. Como han podido ver justo en el reportaje, ya tenemos un panorama completo del tema de los beneficios penitenciarios. Y solamente para poder ya repasar y abreviar, vamos a ver los diferentes criterios que tienen la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios. Por ejemplo, nos vamos a centralizar en el tema de que sí son incentivos, porque hay otros autores que consideran justamente como un derecho objetivo. Por ejemplo, el doctor Wilfredo Pedraza Sierra, Rosa Mávila León, Dino Cori y Joseph Tamarek Sumano. Todos ellos han trabajado incluso en el Instituto Nacional Penitenciario como presidentes del establecimiento penitenciario. Pero sin embargo, este criterio de la objetividad solamente se está dando a nivel de España a través de una sentencia del Tribunal Europeo, que más adelante lo vamos a explicar. Después, otros también lo consideran como un derecho subjetivo, toda vez que es un derecho expectaticio, y así lo considera Germán Esmola Arana, Iván Meine y Felipe Villavicencio. En el tema, por ejemplo, que lo consideran como una condonación, sigue la propia Constitución política, pero lo separa de los beneficios en sí, y es una atribución que le da al presidente de la República a través del indulto, conmutación de pena y derecho de gracia. Y el incentivo que ya el mismo Tribunal Constitucional y el Código de Ejecución Penal lo considera así, a través del tratamiento penitenciario, que el sistema es progresivo. Mientras se van aportando bien los internos, ahora el sistema progresivo justamente van pasando de etapa. ¿Qué sucede? Cuando ha salido el decreto legislativo 1296, que ha sido publicado en el diario El Peruano el 31 de diciembre del 2016 y entra en vigencia el 1 de enero del 2017, ahí justamente hace un quiebre respecto de cómo se deben aplicar los beneficios penitenciarios. Pero justamente en este decreto legislativo 1296 modifica incluso unas normatividades especiales o leyes especiales que regulaban incluso la restricción de los beneficios. Les pongo el ejemplo. En tráfico de drogas, por ejemplo, solo tenía el artículo 298 beneficio penitenciario a razón de redención de 2 por 1, mediante la ley 26.320, que es del año 1994 esta ley, pero continúa vigente en el tema de tráfico de drogas. En el artículo 296, por ejemplo, justamente este decreto legislativo 1296 hace la variación. En un momento, a través de otras leyes, les quita, pero les retorna nuevamente el beneficio. Y justamente en este decreto legislativo, al 297, que no tenía ningún tipo de beneficio, ya no le empieza a dar redención de pena por el trabajo a razón de 6 por 1. Entonces, en esta parte también nosotros hemos venido teniendo problemas, porque a través de habeas corpus, por ejemplo, nos han pedido los internos que su retroactividad, o sea, su trabajo que lo han realizado dentro del penal, se les aplique
incluso antes de esta ley, o sea, antes del decreto legislativo 1296, que su vigencia recién es en el 2017. Pero ¿qué sucede? Que ellos habían ingresado, por ejemplo, hay un interno que ha ingresado en el año, hace 10 años, pero con el 297 no tenía redención. Tampoco hay, por si acaso, ni semi-libertad ni liberación. Pero él agarra y empieza a reclamar esa redención en forma retroactiva, desde la fecha que había ingresado. Nosotros organizamos el cuadernillo, el INPE organiza el cuadernillo y deniega. Lo que pasa es que a mis alumnos que justamente los encuentro presentes, les había explicado que los beneficios penitenciarios tienen una suerte mixta entre lo administrativo y lo jurisdiccional. Empiezan organizándose como un expediente administrativo en el penal. Pasan Consejo Técnico Penitenciario, que es que el director del penal justamente lo dirige junto con el administrador y el jefe de órgano técnico de tratamiento, y luego de su evaluación lo envían o lo remiten el cuaderno de beneficio con la propuesta de que si está apto y preparado para su reinserción social, lo remite al Poder Judicial. El Poder Judicial incluso tenía, antes de esta 1296, dos criterios de cómo resolver el beneficio penitenciario. Habían juzgados liquidadores que remitían el expediente al fiscal para que el fiscal emita un dictamen, si procedía o no procedía. Pero en esa parte procesal sí eso estaba derogado. Pero luego con la 1296, incluso con la 30.076, ese procedimiento ya no era el mismo, sino se había modificado en el sentido de que el juez tenía que convocar en forma directa la audiencia, y para que haya igualdad de armas entre la Fiscalía y la defensa técnica, ya no le daba la oportunidad a que el fiscal dictamine, porque justamente él tenía 10 días el cuadernillo del beneficio, lo analizaba y ya había una ventaja mayor al que ejercía la defensa del interno. Entonces, y muchas veces su dictamen decía que se le deniega el beneficio y el juez copiaba y lo hacía suyo el dictamen del fiscal y le terminaba denegando. Pero si había algún juez garantista que sí le daba el beneficio penitenciario, solo por el hecho de apelar el beneficio, no se ejecutaba, o sea, no se daba la libertad al interno. Y esa parte también fue modificada justamente con la 1296. Lo que está sucediendo ahora es que recibe el cuadernillo del beneficio penitenciario del penal y de frente convoca audiencia. O sea, tienen igualdad de armas tanto a la Fiscalía y a la defensa técnica. ¿Para qué? Para que ambos argumenten respecto del beneficio. Sí les notifica con las copias de todo el cuadernillo para que ambos tengan la oportunidad de hacer defensa en igualdad de armas. Y justamente ahí la novedad, y por qué jueces han escogido el procedimiento anterior, que sí es versa, ¿no? Porque hay CEOs en los establecimientos penales donde los meses que no trabaja puede estudiar, o al revés, en los meses que estudiaba, por ejemplo, cuando salen de vacaciones, trabajan y después estudian. Es lo que pasa con nosotros, pero simultáneamente no, o sea, trabajar y estudiar en un mismo mes no. En la semilibertad, el artículo 48 del Código de Ejecución Penal, y justamente acá habla para internos con primera condena. Y acá también aparece una nueva novedad, o sea, aparece una innovación respecto del
del beneficio, solamente primera condena. Y hay un tema que se ha dado justamente con ese interno Ceballos Cifuentes en el juzgado de Paucarpata. El interno, y la pregunta es, ¿tiene primera condena cuando ha sido su pena? Primero comete un delito de tráfico ilícito de drogas. Un juzgado no le revoca, está cumpliendo y vuelve a cometer un segundo delito. En el segundo delito se acoge a una terminación anticipada, pero la fiscal propone que la pena anterior, la que tenía suspendida, sea revocada y se convierta efectiva. Tenía pena de 2 años y en la segunda condena le ponen 3 años, 8 meses y 25 días, que sumada a la de 2 años daba una pena de 5 años, 8 meses y 25 días. Y la pregunta surge nuevamente, y les digo a ustedes, tiene una revocada a pena efectiva y una segunda en que le ponen 3 años, 8 meses, 25 días, pero la unifica la jueza y pone como 5 años, 8 meses, la suma. Este interno puede hacer semilibertad. ¿Es primera condena o es 2 condenas? A ver, ¿quién me levanta la mano, por favor? ¿Cómo te llamas? ¿Es primera condena? 2 condenas. Una condena, 2 condenas en ese caso. 2. Y es justamente lo que la juez resolvió. La juez resuelve y dice 2 condenas. Pero justamente de eso se apeló y el colegiado dice una condena. En la sala de apelaciones, y ha quedado firme en este caso. Eso ya lo va a explicar el doctor. Entonces, y justo la jueza decía, como se trataba de no de primera condena sino de segunda, decía que haga liberación condicional. Y la liberación condicional sí puede hacer con internos. Dice, antes decían internos reincidentes pueden hacer beneficio, ya no, pero ahora con 2 condenas pueden hacer liberación condicional, y eso es lo que trae como novedad la 1296. La liberación condicional, tratándose de segunda condena, y esto está en el artículo 49 de la Constitución Penal. Y en los criterios de aplicación temporal de los beneficios, los dejo con ustedes al doctor González para que les explique. Bueno, ya creo que los saludos están reiterados. Primero, para aclarar las dudas que ha dejado con la exposición en base a si era una condena o 2 condenas, hay que basarnos en que el decreto legislativo 1296, si bien es cierto para abogados, jueces y trabajadores del Ministerio Público, pensábamos que nos iba a dar mayor abundancia y criterios definidos en el tema de beneficios penitenciarios, puesto que ya nos explicaba un criterio unificado en cuanto a cuál era la relación jurídica que tenía el interno con el Código de Ejecución Penal. ¿Qué nos decía el decreto legislativo 1296? ¿Cuándo se iniciaba la relación jurídica entre el interno y el Estado o el Código de Ejecución Penal? Se inicia la relación jurídica ya no con lo que decía en el tribunal, ya no con lo que decía el Congreso de la República, ni lo que decía el Poder Judicial. Se iniciaba la relación jurídica cuando el interno tenía sentencia firme, es decir, cuando la sentencia había quedado consentida o ejecutoriada. Y este criterio incorporó un nuevo artículo. El decreto legislativo 1296 incorpora un nuevo artículo a nuestro ordenamiento jurídico. Este artículo es el artículo 57A. Entra en vigencia el 1 de enero del 2017.
quiero pasarles un video para aclarar primero las dudas en los dos casos que les voy a poner. En el primero que ya lo explicó el doctor Arturo. El sistema jurídico español. Esto es un caso de España, pero que nos va a servir para aclarar una todas las reciente sentencia de hace 2 años del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso que seguro que ha llegado aquí, también su noticia, que es el llamado caso de la doctrina Parodi. Les cuento, no más de 3 minutos. En España había un Código Penal de 1973, que fue sustituido por el Código Penal de 1995. El Código Penal de 1973, en su artículo 100, establecía un sistema para los condenados, un sistema de redención de penas por el trabajo. Y decía, después eso se desarrolló reglamentariamente, el preso, el que está cumpliendo pena de prisión, que hacía ciertas labores en la cárcel, estudiaba una carrera, ayudaba a la biblioteca, llevaba a la cocina, etc., redimía pena, descontaba pena. ¿Cuánto? Según el artículo 100 del Código del 73, un día por cada 2. Por cada 2 días de trabajo, redime, descuenta un día. Esto es, a usted lo condenaron 1 año, pero usted desde el primer día estuvo trabajando y a los 6 meses sale, porque ha redimido pena así. Bien, problema que se planteó con los terroristas de ETA, con personas que habían sido condenadas en distintos procesos y por distintos delitos, pero a penas de 2.000, 3.000 años. Penas de 2.000 o 3.000 años. A veces en un mismo proceso se les condenaba a 300 años o 400 años, luego a eso se sumaba que en otro proceso se condenaba a otros 800, etc. Personas con muchos asesinatos encima. Cuestión: ¿cómo se les descuenta a estas personas cómo se les hacen esas redenciones de penas, esos descuentos? Se descuentan sobre qué cantidad. Decía el Código del 73 que el tiempo máximo de cumplimiento de pena privativa de libertad eran 30 años. O sea, a usted lo condenan a 3.000, pero a 30 años es el máximo. A la hora de interpretar aquella norma, el artículo 100, 2 días, un día de redención por cada 2 de trabajo, hay 2 posibilidades evidentes. Una, aplicamos los días de descuento sobre el total de penas a que ha sido condenado. Entonces, trabajó 10 años en la cárcel, eso es una redención ¿de cuánto? De 5. Está condenado a 2.000, bien, pasa a estar condenado a 1995. ¿Y sale cuándo? Al cumplir los 30 años. Segunda interpretación posible, no, esa resta la hacemos del tiempo máximo de cumplimiento de pena. O sea, de 30 años. Entonces, 10 años de trabajo, condenado a 2.000, va a cumplir 30, 10 años de trabajo, quitamos 5 años, sale los 25, ¿sí? Bueno, en 1994 hubo una sentencia del Tribunal Supremo que dijo que la interpretación correcta era descontar de los 30 años. En el año 2005-2006 se organiza en España un gran escándalo porque uno de los más sanguinarios terroristas de ETA, que se llamaba Henri Parot, con ese sistema de cálculo ya le toca ganar la libertad. Y entonces el fiscal recurre siguiendo los cauce procesal y el Tribunal Supremo cambia en el 2006 su doctrina y pasa a decir que no, que hay que reducir pena a partir del total de la condena. Una terrorista de ETA que se llamaba posteriormente, y esto se empieza a aplicar a todos los presos, poco después otra terrorista de ETA que se llama Dolores del Río, recurre, pasa por todas las instancias judiciales de la constitucional y esa que acabará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, diciendo que eso vulnera el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque aplicando la doctrina del Supremo de 1994, a ella le correspondería abandonar la cárcel en el 2013.
pero aplicando la doctrina del 2006 le tocaría abandonar la cárcel en el 2018. Bien, el Tribunal Constitucional, ¿y qué alega? ¿Qué derecho fundamental alega como vulnerado? El derecho el principio de legalidad penal. El Tribunal Constitucional dice que no hay ningún problema. El Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo, condenó a España y forzó a liberar de inmediato a esa presa. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que el principio de legalidad penal no se compone solo de lo que diga la ley, sino también de lo que diga la jurisprudencia. Es decir, que la sentencia de 1994 creó en Dolores del Río una expectativa sobre cuál iba a ser el día de su liberación, expectativa que se frustra en el momento que el tribunal en el 2006 cambia su interpretación. Y esa frustración de la expectativa iría contra el principio de legalidad penal. Dos cuestiones. Uno, que a mi modo de ver, yo lo he escrito así y ahí han dado mil discusiones, la sentencia tiene un error de base. Porque la expectativa, cuando surge la expectativa, cuando Dolores del Río comienza a hacer sus trabajos en la cárcel, es antes de 1994. Con lo cual, aún no había una interpretación establecida por el Supremo de esa norma del artículo 100. Bueno, ya nos empieza a narrar del caso en concreto. Hay que basarnos en lo que dijo la sentencia en base al derecho expectaticio que crea la jurisprudencia o el principio de legalidad. Esto pasa en las modificatorias que van dando a los beneficios penitenciarios en varias épocas o en varios años. Porque, ¿qué pasa? Me voy a basar en un caso real. Les doy el número de expediente, que es el 2184-2012, en el cual yo tuve la suerte de ser el abogado. Fue un caso de homicidio. El señor se llama Alejandro Guido Pani López. ¿Qué pasa? Este señor cometió el delito de homicidio en grado de tentativa en el año 15 de junio del 2012. En ese año estuvo vigente una norma, que fue la ley 29.604, que fue dictada el 1 de octubre del 2010. Para hacer un recuento, esta ley, al caso de homicidio, le daba en el tiempo de redención el 5x1 y no prohibía la redención de pena, la semilibertad ni la liberación condicional. Lo sentenciaron a este señor a 20 años de pena privativa de libertad. ¿Qué pasa? Este señor ya estaba cumpliendo en la cárcel 10 años a la actualidad, que quiso armar el cuaderno de beneficio penitenciario. Como lo estaba explicando el doctor, el INPE decía, pero a la fecha, al día 2017, ha salido la ley 30.076 que dice que tu delito no tiene beneficio penitenciario. O sea, que para ti no te corresponde el beneficio penitenciario. Pero él decía, oye, pero yo cuando cometí el delito, cuando me internaron en el penal, a mí me dijeron, tú tienes 5x1 y tienes tu beneficio de la tercera parte y de la mitad de la pena. Y en el Perú han surgido estas, como se dice, enredos. ¿Por qué? Porque en el Congreso no nos ponemos de acuerdo, porque ahora, como estábamos explicando, la ley 1296 nos dice que la relación jurídica que vale es al momento de la sentencia firme. Pero ¿cuándo tenía este señor la sentencia condenatoria firme? Es decir, ¿cuándo lo sentenciaron? A este señor lo sentencian recién en el 2016, el 10 de enero del 2016. Es decir, cuando ya salió la ley 30.076 que prohibía los beneficios penitenciarios. Pero según lo que hemos leído de la doctrina Parot, no se habría ya creado un derecho expectaticio cuando al señor lo internaron, de decirle, ¿a ti te corresponde la semilibertad, la liberación condicional y tienes estos beneficios? Se habría creado. Y es más, a este señor también salió una ley especial, que fue la ley Antauro, no sé si muchos de ustedes recuerdan. ¿Qué decía la ley Antauro? Que es la ley 30.101, que también se basa en este pensamiento de la doctrina Parot. ¿Qué dicen? Oye, no podemos tener a una persona presa 10 años esperando un juicio y al momento de sentenciarlo
digamos que sale una ley, y esto de las leyes es de verdad polémico, porque ¿qué pasa? Al hijo de un congresista lo asaltan o pasa algo, como se dice, polémico, recién creamos una ley para combatir eso. Pero ¿qué pasa con estos señores que ya fueron sentenciados antes, aprisionados y que cometieron el delito antes, pero están esperando ser sentenciados? O sea, es justo que ese hecho polémico también los acarree, y se pusieron a pensar en esto, y por eso los congresistas, y esto también fue en base por eso le pusieron la ley Antauro, para favorecer también a un personaje, ¿no? Porque dijeron, no podemos propugnar estas leyes para perjudicar a estas personas. Es decir, esta ley 30.076, la ley 30.054, 30.068, 30.076 y 30.077, que todas estas leyes restringían beneficios a violadores, asesinos, a los que robaban, no podemos hacer que sean para atrás, sino van a ser para personas que cometan los delitos de acá para adelante. Pero esa ley 30.101 solo salió para regular eso, solo tiene un artículo, si lo revisan en internet, solo tiene ese artículo, solo dice, esas leyes van a ser para las personas que cometan de acá para adelante los delitos. Pero, ¿y las demás leyes? Las dejamos sueltas, o sea, las dejamos en el aire, y las dejamos con el artículo 1296. Y eso es lo malo, que todavía no se ha regulado. ¿Y qué pasó? Ahora hay otro caso, que en este caso de la 30.101, los legisladores, que son el doctor René Castro Figueroa, Ronald Medina, que es una sala garantista, dijo, y doctor, ¿usted por qué cree que la ley 30.101 sigue vigente? Si ya el decreto legislativo ha regulado esa actividad. Y yo le digo, doctor, sigue en actividad por el artículo 8, que es el principio de retroactividad benigna. Y sí me dieron la razón en este caso, porque para ese caso en concreto, el señor había cometido el delito en el 2012, cuando hubo una norma penal vigente que regulaba desde el 2010 hasta el 2013. En el 2013, si bien es cierto, ya se cambió la norma, pero en ese tiempo de comisión del delito estaba vigente esa norma, por lo cual en ese caso se tenía que aplicar esa norma. Y también hubo un voto singular que decía, ya, si bien es cierto, no se puede aplicar la retroactividad benigna, el voto singular del doctor Castro Figueroa dijo, si se tendría que aplicar la ultraactividad benigna, porque la norma solo puede revivir para los casos en concreto de ese tiempo, solo para las personas que hayan cometido desde 1990 hasta el 2013, que estuvo vigente esa norma, solo para esas personas se debería aplicar esa ley en concreto. Pero yo creo, señores, que viendo esta perspectiva, yo creo que al momento que una persona comete un delito, se debería aplicar la ley vigente al momento de la comisión, no al momento de la sentencia, porque como bien lo estoy explicando, no se puede tener en stand-by a una persona mientras lo sentencian, porque a mí me están sentenciando, no se respetan los plazos que están establecidos en el código para la sentencia de una persona, y a mí no me pueden vulnerar ese derecho solo porque no se respeten, y ni siquiera es por mi propia, por culpa del imputado o por culpa de la persona, es por culpa de la administración de la justicia o por otras cosas, ¿no? Bueno, de otro lado también hubo el caso del señor Renzo Ceballos y Fuentes, que ¿qué pasó en este caso? Como dice, también el decreto legislativo 1296 modificó la semilibertad y la liberación condicional. ¿Esto en base a qué? Lo modificó diciendo esto, ¿no? En base a la semilibertad. ¿Cuál era la diferencia entre semi y liberación condicional? Solo que la semilibertad se obtenía con la tercera parte de la condena y la liberación con la mitad. Pero ahora, ¿qué han dicho? La semilibertad además va a tener que ser con primera condena efectiva y la liberación con segunda condena efectiva. Pero esto, ¿en base a qué lo hicieron? Y
y sí fue correcta la respuesta de la señorita, pero hay que ver lo que dice, condena efectiva y la palabra interno. Y lo que pasó acá, como ya lo comentó el doctor, fue que el señor fue sentenciado a tráfico ilícito de drogas, pero primeramente con una sentencia suspendida, o sea, es decir, él no entró al penal, es decir, no fue interno, no fue recluso. Posteriormente fue condenado sí a una sentencia efectiva, pero que eso no se entendió en el momento que se explicó, porque la doctora de la primera del ACO, ¿qué entendió? Dijo, pero acá el articulado da a criterio del juez para interpretar. Todavía no hay ninguna jurisprudencia, no hay nada para que nosotros, ¿cómo vamos a considerar la primera condena? O sea, si nosotros revocamos la primera condena suspendida, ¿se vuelve efectiva o no? Y eso dice, todavía está a criterio del juzgador interpretar eso. ¿Y qué pasa? La sala, el ACO sí lo consideró, la revocatoria la consideró ya como condena efectiva. Y sumada a la segunda condena efectiva, la consideró 2 condenas efectivas. ¿Pero qué dijo la sala? La sala dijo, no señores, ¿por qué? Porque la semilibertad, ¿qué nos dice? Interno con primera condena efectiva. Es decir, que para uno ser interno ya tendría que estar cumpliendo una condena en el penal. Por ese delito, ¿en qué supuesto se puede dar esto? Nos dice el ACO. Cuando una persona ya haya cumplido una pena en el penal, es decir, yo, he cometido un delito de tráfico ilícito de drogas, he solicitado mi semilibertad, he salido del establecimiento penitenciario y he vuelto a ingresar al establecimiento penitenciario. Ya he sido interno y no puedo volver a solicitar un beneficio de semilibertad, sino lo que solicitaría ya sería liberación condicional, porque he tenido primera condena y esta es mi segunda condena. ¿O qué pasa? Estando dentro del penal, he sido sentenciado a una tráfico o hurto, pero tengo un proceso pendiente en la calle y recibo mi condena dentro del penal. O sea, ahorita ya, ahorita me capturan por hurto, me llevan al penal, ya me sentencian, a 5 años de pena privativa de libertad, pero tengo un proceso pendiente que todavía no me han sentenciado. O sea, recibo mi otra sentencia dentro del penal. Ahí sería un interno con 2 condenas, una que ya la recibí en la calle y la otra condena que la he recibido dentro del penal. Tendría 2 condenas, pero sería interno, por lo cual en esos 2 supuestos se cumpliría este requisito. Por lo cual, con una condena suspendida o una condena de servicios comunitarios revocada, no se cumpliría este supuesto. Y en esos 2 casos ya han sido establecidos criterios establecidos y unificados por la sala, que si bien es cierto no son vinculantes, pero recién están abriendo caminos para crear criterios unificados y establecer los alcances del decreto legislativo 1296 de una manera unificada. Eso es todo, muy amable, gracias.